Buen día, hermanos. Espero que estén siendo bendecidos realmente por el Señor en esta mañana, como iglesia que somos. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado en esta reunión, hace 8 días? Fuimos bastantes. Espero que nos recordemos de cuál fue el tema que se nos habló. El hermano Lucas Ferro nos platicaba sobre lo que realmente y bíblicamente significa la iglesia local. La diferencia que había con la iglesia universal, pero sobre todo la diferencia que había con el templo. Yo quisiera volver un momento a recordar un poquito de eso y tomé un extracto del boletín que se publicó el domingo pasado y nos hacía un resumen bastante corto en donde nos decía: la iglesia local es la comunidad de todos aquellos que han sido reconciliados con Dios, que han recibido nueva vida por medio de la muerte y resurrección de Cristo, el Hijo de Dios, y están unidos a Cristo por el Espíritu Santo. En un resumen muy corto, podemos ver que entonces en primer lugar somos una comunidad, nosotros los que estamos acá. En segundo lugar, espero que la mayoría o todos estemos reconciliados con Dios. Que no exista ninguna persona en este momento acá que esté todavía peleando con Dios, sino esté ya reconciliado con Él. Que recibimos todos los que estamos acá una nueva vida por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que estemos unidos a Cristo por el Espíritu Santo. Son las condiciones que nosotros como iglesia local, iglesia bíblica del camino, debemos de tener para poder ser parte de esta iglesia. Comunidad, debemos de estar en comunidad, una comunidad cristiana. Recuerdo que en el 31 de diciembre platiqué sobre este tema acá también. ¿Qué significa una comunidad cristiana? Significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Miren, hermanos, nosotros los que estamos aquí reunidos, si estamos pensando que hicimos un gran esfuerzo porque hoy domingo, día de descanso, nos tuvimos que levantar para venir y logramos hacerlo, no estamos muy bien. El día de hoy nosotros, por la gracia de Dios, es que estamos acá. ¿Qué pudo haber pasado en el transcurso de la semana? ¿Qué pudo haber pasado anoche mismo o hoy en la madrugada? No lo sabemos. No sabemos. Nuestro hermano Rodolfo hablaba de que cuántas cosas nosotros no sabemos que Dios nos está librando. Claro, las obvias, las que nosotros miramos, ¿verdad? Nosotros podemos decir en ese momento: gracias, Señor, porque me libraste, ¿verdad? Si hubieran sido 5 segundos después que yo pasara, el carro que estuvo adelante de mí y que lo despedazaron hubiera podido ser yo. Pero ¿de cuántas cosas nos libra el Señor? ¿Cuántas veces nos levantamos temprano, hacemos todo lo que tenemos que hacer en nuestra casa para ir a trabajar y de repente cuando salimos con el tiempo ya medidito, nos damos cuenta que la llanta del carro está baja? Y nos ponemos tan molestos, tan enojados, pensando que vamos a llegar tarde. Pero ¿de qué nos está librando el Señor, hermanos? ¿Qué podría haber pasado si nosotros llegáramos o tuviéramos el mismo horario que todos los días? No sabemos de cuántas cosas nos está librando el Señor. Pues esa comunidad cristiana que estamos nosotros acá es una comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Jesucristo es la causa de todas las cosas. Esto es válido para todas las formas de comunidad que puedan formar los creyentes, no solamente aquí en la congregación el día domingo,
Si usted se congrega en otro día con otros hermanos en su casa, en algún lugar, esa es comunión, esa es la comunidad cristiana, ¿verdad? Es desde un breve encuentro hasta un tiempo largo con todos nuestros hermanos. Si podemos ser hermanos nosotros, también hacía la pregunta si nos conocemos entre todos nosotros. Yo creo que no todos nos conocemos, pero mirémonos y miremos a los demás. Qué diversidad de personas somos, tan distintos, distintas nacionalidades tenemos aquí, ¿verdad? Vienen acá de otros países. Tenemos, ¿dónde están mis hermanos cubanos? ¿Se fueron? Por ahí están. Norteamericanos, de muchos lugares tenemos aquí, de diferentes departamentos y municipios, de diferentes zonas del país. Somos tan distintos en nuestra personalidad, pero Jesucristo nos dio la gracia de poder convivir juntos. Esa es una gracia especial. A veces ni nosotros mismos nos aguantamos, ni siquiera nosotros mismos. Y el poder convivir con alguien más entre nosotros y el poder ser aceptado, eso es una gracia especial de Dios. Entonces es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Esto significa, número uno, que Jesucristo es el fundamento de los creyentes. Dos, que Jesucristo hace posible que nosotros tengamos comunión unos con otros. Y finalmente, que Jesucristo nos ha elegido desde toda la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida aquí en la tierra, pero también durante nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Él nos seleccionó a cada uno, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Él nos conocía y nos escogió a nosotros. Miren, esto es un milagro. Esto no podemos nosotros más que decir gracias porque me elegiste, Señor. Porque yo soy parte de esta comunidad, soy parte de tu cuerpo. Ahora, ¿a qué se asemeja una comunidad como la nuestra? ¿A qué se asemeja la comunidad de los creyentes? Yo quisiera que fuéramos todos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Que me acompañaran, voy a leer yo en la versión Reina Valera. En el capítulo 12, desde el versículo 14 al versículo 27. Vamos a leer despacio tratando de irlo entendiendo. Versículo 14 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice así la carta de Pablo a ellos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Acá Pablo nos está diciendo muy claramente que la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos todos nosotros, cada uno de nosotros con una diferente función. ¿Qué es lo que cuál es la función que usted está haciendo aquí en el cuerpo? ¿Será ojo? ¿Será oreja? ¿Será una glándula suprarrenal? ¿Será una pituitaria? ¿Qué será? ¿Será un lóbulo temporal del cerebro? ¿Cuántas cosas podemos ser? Pero cada uno, hermanos, estamos formando parte de ese cuerpo. Si usted es nacido de nuevo y el Espíritu de Dios habita en usted, usted es parte del cuerpo. Ese es el requisito que tenemos que tener para ser parte de este cuerpo. Nacer de nuevo y tener al Espíritu de Dios en nosotros. El cuerpo entonces es una unidad viviente. Aparte de ser iglesia local y aparte de congregarnos nosotros en este lugar, somos un organismo viviente. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Un organismo viviente es aquel entonces sencillamente que tiene vida, pero que tiene necesidad de poder mantenerse vivo y funcionar, ¿verdad? Es muy sencillo entenderlo si yo me veo a mí mismo. Creo que la mayoría hoy, primero Dios, y si no estuvieron en ayuno, pudimos tener la oportunidad de desayunar. ¿Cuál es la razón? Se convirtió en rutina la hora del desayuno, el almuerzo y la cena, una refacción. ¿Es una rutina para nosotros? No, no es una rutina, es una necesidad que tenemos nosotros para ingerir una cantidad adecuada de nutrientes para mantenernos vivos y estar funcionando adecuadamente. Esa es la razón, ¿verdad? Obviamente a veces sí se dan excesos, definitivamente, y tipos de comida que no son nutritivos al cuerpo. Pero la razón principal entonces de comer, de bañarnos, de cepillarnos los dientes, de hacer todo lo que nosotros consideramos a veces rutinas, es necesario para el cuerpo que se mantenga saludable. Y entonces nosotros somos un organismo también, todos nosotros somos un organismo vivo y tenemos que funcionar adecuadamente. Aparte de eso, tenemos que crecer. El cuerpo de Cristo tiene que crecer, ¿verdad? No podemos quedarnos estancados. Este año hemos tenido varios bebés, aquí se han presentado algunos de ellos, y los padres están ocupados, no preocupados, ocupados en la salud y en el crecimiento de sus hijos. Yo les digo que una de las preguntas que la mamá siempre le hace a uno cuando examina a los niños es: ¿y está bien su peso, doctor? ¿Eh? Esa es una pregunta que es obligada en la mamá. Si uno no le dice, ella lo pregunta y le dice: ¿está bien su peso? ¿Verdad? No lo ha visto, no lo ha pesado, no le ha quitado toda la ropa que tiene encima el niño y ya le está preguntando si está bien el peso. Espéreme un momentito, no lo he pesado, tengo que ver en gráficas ahí si está creciendo. ¿Por qué? Porque le preocupa que ese niño esté creciendo, le preocupa que esté aumentando de peso y esté aumentando de estatura adecuadamente. Cuando uno les dice: mire, fíjese que tiene 4 libras de más y apenas tiene 6 meses, la mamá se pone contenta. Eso no es bueno, eso es malo, le digo. Mire, pero si solo leche materna le estoy dando, entonces no tenga pena, déjelo que engorde si es solo leche materna. Pero si usted le está dando mucha fórmula, le está dando otras cosas, no está bien su peso, se está engordando demasiado y después este niño va a tener problemas. Va a ser hipertenso, va a ser diabético, ¿verdad? Y muchos problemas que actualmente están surgiendo como causa de una mala alimentación, de un sedentarismo que está pasando. Y lo mismo puede pasar con el cuerpo. Muchas veces creemos que crecimiento es que mantengamos lleno este lugar.
y que tal vez le tengamos que decir al hermano Roberto, mire hermano Roberto, no hemos considerado si hacemos unas 2 reuniones o 3 reuniones tal vez para que la gente venga, porque como mira demasiado lleno se va. Pero ese no es únicamente, esa es parte, eso es parte nada más, una pequeña parte del crecimiento de la iglesia. La otra parte del crecimiento de la iglesia es el funcionamiento que tenemos que tener nosotros en cuanto a el vivir, digamos, el funcionar cada uno de los órganos adecuadamente. Y necesitamos entonces crecer en todo sentido, crecer físicamente, crecer en madurez, crecer en desarrollo. Ahora, ¿hasta dónde debemos de crecer? Imagínense que no existiera límite. Tendríamos aquí que subir más este techo para algunos que ya tienen como 25 años de estar viniendo. No cabrían si no hubiera límite, ¿verdad? Y no podríamos entrar por estas puertas porque seríamos demasiado gordos para poder entrar. Pero la palabra nos lo dice claramente. En Efesios capítulo 4 y versículo 13 al 15. Efesios. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, ¿será nuestro estándar, será nuestra medida baja? No, según la Biblia nuestra medida es muy alta, a la medida de la estatura de Cristo, a un varón perfecto. ¿Cuándo va a pasar eso? Nos preguntamos nosotros. Pero tenemos que ir en crecimiento. Si nosotros desde el principio nos decepcionamos y empezamos a decir, yo nunca voy a llegar, jamás voy a llegar a ser igual que Cristo, entonces no tenemos un estándar, no tenemos un propósito hasta dónde tenemos que llegar nosotros en ese crecimiento que tenemos que tener como parte del cuerpo vivo, que es un organismo que es la iglesia. Ahora, estamos entrando entonces en una época, en un periodo de estudios en donde nosotros a través de la palabra de Dios vamos a ir viendo cómo podemos tener ese crecimiento que debemos de tener nosotros como iglesia, como un organismo vivo. Y esto tiene que ver, de acuerdo a lo que la Biblia dice también, con los dones del Espíritu. Hoy nos enseñaron la seña de los hermanos de Explosión de Amor, ¿verdad? Los dones espirituales. Los dones espirituales son parte de lo que el cuerpo necesita para crecer. Hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento en donde se mencionan los dones espirituales. Yo espero que nosotros los aprendamos si no lo sabemos ahora, y si lo sabemos, que empecemos tenemos la oportunidad de poder recordarlos. El primer pasaje se encuentra en Romanos capítulo 12. Ahí Pablo les escribe a los romanos cuáles son los dones, los ministerios que existen. No se les olvide, Romanos capítulo 12. El segundo que se encuentra en el Nuevo Testamento es en Primera de Corintios, también capítulo 12. Entonces es fácil de recordar, Romanos 12, Primera de Corintios 12. El tercer pasaje en donde encontramos estos dones espirituales, dones del Espíritu, es en Efesios 4. Ahí sí tenemos que bajar un poquito, Efesios 4. Y el último es en Primera de Pedro 4.
Entonces, tenemos Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4 y Primera de Pedro 4. 12 y 4. Es más fácil de recordarlo así. Vale la pena, hermanos, que ahorita que estamos empezando esta serie de estudios de dones espirituales, tratemos de leer estas escrituras para empezar a recordar cuáles son los dones que el Espíritu y Jesucristo nos dan a nosotros. ¿Quién da los dones del Espíritu? En Efesios, esto es solamente una pasadita así nada más. En Efesios los dones son dados por Cristo, así lo refiere Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso lo menciona Efesios 4. En Corintios los dones los refiere que son dados por el Espíritu Santo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En Romanos no se especifica si es el Espíritu Santo o es Jesucristo el que da los dones, ¿verdad? Ahora, estos dones espirituales, después vamos a ver diferencias, se dan específicamente a cada creyente. Cada uno de los que estamos aquí sentados, sin excepción, y oigan, la palabra es sin excepción, no hay nadie acá en esta congregación, en este momento, que no goce de por lo menos un don que Dios le haya dado a través de Cristo o el Espíritu Santo. No hay ninguno. Yo vine por primera vez hoy. Si es nacido de nuevo, usted tiene un don por lo menos espiritual. Si usted tiene 25 años de estar aquí, usted tiene un don espiritual por lo menos, puede tener más. ¿Por qué? Porque estos fueron dados por el Espíritu y por Jesucristo en el momento de su conversión, en el momento que usted recibió el Espíritu de Dios. Y Él es el que mejor sabe lo que el cuerpo necesita y qué le conviene a cada creyente para servicio. Por lo mismo es que teniendo un don cada uno de nosotros diferente, alguno puede ser que tengamos el mismo dentro de esta congregación, pero no tenemos que ser iguales y no deberíamos pretender parecernos a los demás. Los dones espirituales entonces son dados por el Espíritu Santo de Dios y son dados también por Jesucristo. Y son distribuidos a todos los creyentes. 1 Corintios 12:7 nos dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, ¿verdad? Esta manifestación para provecho ¿de qué? Vamos a verlo más adelante. Y en 1 de Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. Yo diría que es la primera aplicación que nosotros debemos de tener en esta mañana. Primero, somos un organismo viviente, somos un organismo vivo. Cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Y Él repartió dones, dice, a los hombres. Y cada uno de nosotros en particular tiene un don, el cual tenemos que estar poniéndolo a funcionar para servicio del cuerpo de Cristo. ¿Qué les parecería a usted si una mañana empezara con molestias de no poder orinar, ¿verdad? Pero no porque tenga alguna enfermedad, que tenga algún proceso infeccioso a nivel de las vías urinarias, sino que el riñón se puso en huelga y se da cuenta que está orinando un poco menos de lo normal, de lo que siempre hace, ¿verdad? Y le llama la atención, no consulta, pero de repente pasa así un tiempo y sigue usted orinando poco, orinando menos. Y entonces se empieza a preocupar, hace estudios, consulta, y resulta que sencillamente uno de sus riñones se puso en huelga. Ya, me cansé. ¿Cuántos años de estar trabajando? Ni una sola remuneración en mi vida.
¿verdad? Y en ese momento dice, ya, no quiero, pero no por enfermedad, sino porque decidió que no quería trabajar, se iba a dar un descanso, se iba a dar un año sabático, probablemente el riñón, ¿verdad? Es lo mismo que nosotros como parte del cuerpo, que somos parte, somos órganos vivientes, estamos haciendo cuando no estamos funcionando. Eso es lo que la Escritura dice, cada uno de nosotros tiene un don y dice que lo tiene que poner al servicio de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, y Dios nos ha colocado acá en esta iglesia, menos que ustedes sean visitantes, por supuesto, y se congreguen en otro lugar, pues tendrán que funcionar en el lugar donde ustedes se congregan. Pero cada uno de nosotros, dice Primera de Pedro, según el don que ha recibido, ministrelo, sirva con ese don que usted tiene. Ahora, ningún creyente tiene todos los dones. Imagínense ustedes un cuerpo que sea ojo, que sea a la vez oreja, que también sea olfato, que sea pies y que sea mano. Eso es un monstruo, ¿verdad? No tendría forma, todo estaría junto, hecho una bola. Entonces ninguno de nosotros tiene todos los dones, pero podemos tener más de un don, ¿verdad? Así es que tenemos que empezar a funcionar. ¿Cómo? Y vamos a utilizar un término un poquito tal vez aventurado acá, es cómo podemos descubrir y desarrollar el don o los dones espirituales que nosotros tenemos. Y al entrar a hablar de los dones espirituales, muchas veces podemos meternos en problemas, debido a que las diferentes congregaciones pues hablan distinto de los dones espirituales como nosotros en la Iglesia Bíblica del Camino, de acuerdo a la doctrina que nosotros manejamos. Y entonces los dones espirituales pueden caer dentro de la ley del péndulo. Por un lado, uno de los extremos del péndulo nos puede decir que los dones son esencialmente inadecuados hoy en día porque fueron dados a la iglesia primitiva, y el único asunto importante hoy en día en la iglesia es la madurez, no los dones. Eso es un extremo del péndulo. En nuestra iglesia bíblica, el Camino, lo que queremos es que todos los hermanos maduren, sean maduros en la fe. Por lo tanto, no necesitamos de dones, sino solo la palabra escrita. Ese es un extremo del péndulo. Pero el otro extremo del péndulo es cuando se hace alarde de los dones y se consideran que son la evidencia de una iglesia llena del Espíritu. O sea que si no manifestamos aquí el don, somos una iglesia pobre espiritualmente. Ese es el otro lado del péndulo, y que todos tenemos que estar manifestando los diferentes tipos de dones que la Biblia nos habla en los evangelios, en las cartas, que escribe Pablo y una de Pedro. Y en este extremo del péndulo uno no puede comenzar a servir si no conoce su don. Mire, hermano, usted, ¿qué le está pasando? No vemos que usted tenga ningún don, entonces vamos a catalogarlo como hermano carnal en este momento. Hoy, hasta que lo miremos funcionar, usted va a ser un hermano espiritual, porque no vemos ningún don. Entonces, ese es el otro extremo. Los dones espirituales están escritos en el Nuevo Testamento, están dirigidos a la iglesia actual que somos nosotros, deben ser conocidos y utilizados de una manera adecuada y balanceada en la congregación a la cual pertenece. Esto es distinto porque otra iglesia local podría ser que necesite diferentes dones a los que nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Porque las necesidades son otras, ¿verdad? Es como el cuerpo, al principio va a necesitar cierto tipo de alimentos, conforme va creciendo va a necesitar otro tipo, y ya en la edad madura va a necesitar otro tipo de alimento.
Entonces, no caigamos en esos extremos. Tenemos que ser balanceados de acuerdo a la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? Entonces, podemos empezar a ver la categoría de los dones. En Santiago 1:17 se nos dice, toda buena dádiva, y eso si lo leyeron su boletín, lo escribí en la Nueva Versión Internacional, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva. Nosotros no tenemos nada si no es por parte del Padre. Todo don perfecto descienden de parte de Él. Entonces cada uno de nosotros podemos tener, número uno, habilidades naturales. Cuando somos padres y nuestros hijos son bastante pequeños, ¿verdad? Les estamos contando a todos, nos alegramos tanto de sus hitos, del desarrollo, como ellos van avanzando, digamos, en su desarrollo. Fíjate que ya se sentó, fíjate que caminó a los 9 meses, ¿verdad? Hasta se dio la vuelta a los 5 meses. ¿Por qué? Porque nos gozamos con ellos, de que estamos viendo que el niño está avanzando rápido. Pero por otro lado, en el sentido espiritual, en el sentido de el cociente intelectual, no quise decir espiritual, intelectual, también estamos revisando ahí cómo va el niño. Está aprendiendo a leer muy rápido, fíjate que cómo analiza las cosas, ¿verdad? Entonces, esas son habilidades que tenemos, pero son habilidades naturales. La misma salud, hay personas aquí que son muy fuertes a pesar de ser ya personas de avanzada edad. Hay otros que tienen talentos musicales, ¿verdad? Una habilidad natural. Por ejemplo, aquí la familia Girón, todos tocan más de un instrumento. Esa es una habilidad natural que ellos tienen, y muchos otros. Habilidades lingüísticas, que no hablan solamente un idioma, varios idiomas, y no les cuesta. Es una habilidad natural. Solo traemos nosotros de nacimiento. Eso puede ser que sirva para el cuerpo de Cristo, pero también puede ser que no sirva para el cuerpo de Cristo. Es una habilidad natural. Pero también tenemos habilidades adquiridas. Las habilidades adquiridas, como por ejemplo cocinar. ¿Cuántas señoras acá se ufanan de que son buenas cocineras, ¿verdad? Y que lo demuestran, por supuesto. Y que invitan a alguien y uno se queda pero satisfecho. Ya viste que se sirvió 3 veces, le gustó, de plano, ¿verdad? Entonces, y que eso me lo enseñó mi mamá. Y entonces esa es una habilidad también adquirida. Cocinar, aprender a manejar rápido. Solo se monta el carro la primera vez y ya se lo llevó. Eso es una habilidad. A veces pasamos 3 años y tranqueando en la primera siempre, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Tocar un instrumento que es extra a la habilidad natural, porque alguien que es hábil para eso agarra un instrumento y lo empieza a tocar desde el principio, pero otro, podemos pasar 5 años con la guitarra y apenas le sacamos algunos acordes, ¿verdad? Entonces esa ya, pero sí al final paramos aprendiendo a tocar el instrumento, pero eso es una habilidad adquirida, ¿verdad? La habilidad mecánica, alguien sabe mecánica, aunque no sea mecánico, esas son adquiridas. Y ahora viene la otra, que son los dones espirituales. Los dones espirituales en los 4 pasajes, al hacer una lista de dones, se encuentran por lo menos 18. Es posible que usted pueda encontrar menos o más. Algunos se repiten, pero por lo menos 18 dones están mencionados en los 4, en la Escritura, en los 4 pasajes que yo les mencioné. Ahora, cuando ya veamos esto nosotros, que lo vamos a tener que tener de tarea para el próximo domingo, y empecemos a descubrir entonces y a desarrollar estos dones espirituales, entonces vamos a tener que empezar a utilizarlos. Tenemos que empezar a descubrir cuáles son esos dones. Vamos a ponerle un ejemplo. Felipe, ¿se acuerdan de Felipe? Fue uno de los 7 elegidos porque las viudas en Hechos se estaban quejando
de que eran desatendidas, ¿verdad? Estaban tan ocupados los apóstoles, los discípulos de Jesús en ese tiempo, que ellos se estaban dedicando a la oración, a la prédica, y entonces las viudas se quedaron desatendidas y empezaron a quejarse. Entonces se reunieron y dijeron, bueno, oremos, porque tenemos que seleccionar gente para poder atender a las viudas. Y dentro de ellos estaba Felipe. Felipe empezó a atender viudas y por supuesto que empezó a desarrollar su don y le empezó a ir muy, muy bien. Pero luego empezó a evangelizar a los samaritanos. En Hechos también se nos habla de que Felipe empezó a evangelizar a los samaritanos. Y ustedes se acuerdan que ese es un pueblo que no eran muy llevaderos con el pueblo judío. Y luego se acerca a un hombre que iba en un carruaje y mira que está leyendo un libro de la Biblia y se acerca y le dice, ¿qué lees? Y empieza a explicarle, ¿verdad? Toda la escritura. Se convirtió en un evangelista hasta que la palabra lo menciona y le da el nombre de Felipe, el evangelista. Felipe tenía entonces varios dones. Otro ejemplo es Esteban. Esteban también estaba dentro del grupo de los 7 que atendía a las viudas. Pero también Esteban fue un hombre lleno de fe y también fue evangelista. Él tenía también varios dones que estaba poniendo entonces al servicio del cuerpo de Cristo. Ahora, tenemos que hacer alguna diferencia acá, porque si yo menciono fe, dice todos tenemos fe, y eso tenemos que tener. Si no tenemos fe, ¿en qué vamos a creer? Pero hay una diferencia entre lo que son los dones y los mandamientos. Un don, por ejemplo, que se está dentro de estos 18 que les mencioné es el don de servicio. El don de servicio es aquella persona que evidencia ese don en donde esté, en el momento que sea y ante la persona que sea. Es un don que tiene de servir en todo momento, ¿verdad? ¿En qué le puedo servir? ¿Está ocupado? No importa, deja de hacer lo que está haciendo y va a ayudar y va a servir a los demás. Ese es un don de servicio. Ahora, el mandamiento de servicio lo leemos en Gálatas 13 y no lo vaya a buscar. Dice, servíos por amor los unos a los otros. Nosotros en esta congregación, como un organismo viviente, tenemos que servirnos los unos a los otros, aunque no tengamos el don de servicio. Cuando nosotros empezamos a servirnos los unos a los otros, vamos a descubrir si realmente lo hacemos de una manera muy natural, que sea un don de Dios, y lo vamos a hacer y lo vamos a desarrollar, y los demás se van a dar cuenta, este sí es verdaderamente tiene un don, esta persona yo no le puedo hacer como que voy a recoger algo porque ya me lo recoge o lo necesito a cualquier hora y me sirve. Ese es el don aparte, pero todos tenemos que servirnos los unos a los otros. Otro ejemplo, el don de exhortación. El don de exhortación, decíamos hace un tiempo broma con algunos hermanos, ¿verdad? Ahí viene el hermano Lija, ¿verdad? O ahí viene el hermano Lima, porque se acerca y nos agarra, ¿verdad? Para limarnos. El don de exhortación es en el momento cuando sea necesario. Nosotros estamos esperando de parte de Dios algo que nos ayude a seguir adelante. Si estamos flaqueando, alguien se acerca a nosotros y nos da una palabra y nos puede exhortar a seguir adelante. Ese es el don de exhortación. Pero también existe el mandamiento que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, muy conocido, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, también, aparte de servirnos, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Pero existe un don que Dios le da a una persona que en el momento que lo necesitamos se acerca y nos anima, nos exhorta. Otro ejemplo, el don de dar. Cuando nosotros somos desprendidos de nuestras cosas, no solo materiales, pero también materiales, pero tenemos el tiempo ocupado, pero somos desprendidos de nuestro tiempo. No nos importa
que el presupuesto aparentemente no nos alcance para nosotros mismos, pero estamos buscando quién tiene necesidad de la iglesia para darle, porque en ese momento tiene necesidad. Entonces ese es el don de dar. No me duele el poder dar. No doy de lo que me sobra, doy de lo que no tengo. Pero también hay un mandamiento, lo dice 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. También hay un mandamiento que nos anima a nosotros y nos manda a dar. El don de la enseñanza es otro ejemplo. El mandamiento nos dice en Mateo 28, lo conocemos todos, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A nosotros como congregación, la palabra de Dios nos manda a enseñar también, pero existe un don. El don de la enseñanza es aprovechar la oportunidad que tengo. A veces somos egoístas con lo que sabemos, de veras. Eso lo vemos nosotros mucho en la carrera que tenemos. Hay varios médicos. Sé qué le está pasando al paciente, sé qué se le puede hacer, pero como lo está tratando mi colega, mejor no me meto, ¿verdad? Egoísmo de poder enseñar, de dar todo el conocimiento que tenemos, es el don de la enseñanza, ¿verdad? El don de hacer misericordia también, ¿verdad? La palabra nos da un mandamiento: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otras. Y hay otros dones que es un poquito más complejos en poder explicarlos, pero por ejemplo, dice que hay pastores y maestros. Efesios lo pone de una forma junta, se considera que es un solo don, pastores, maestros. Acá tenemos nosotros en la congregación un hermano que funciona como pastor. Lo voy a aludir al hermano Roberto. Pero el hermano Roberto tiene don de pastor. ¿A cuántos de nosotros no nos ha ayudado? Es un don que Dios le ha dado, ¿verdad? Y no anda buscando ahí en qué momento lo hace, sino en cualquier momento. Él está dispuesto, tiene un don de pastor. Entonces, gracias a Dios por la vida del hermano, que lo tenemos con nosotros. Por supuesto hay otros pastores también acá, que no necesariamente tienen que tener el título, pero son pastores. Están ahí atrás de nosotros viendo cómo estamos, ¿verdad? Ahora, si nosotros obedecemos el mandamiento, entonces podemos descubrir el don. Si empezamos a servir, si empezamos a amarnos los unos a los otros, si empezamos a dar a los que necesitamos entre nosotros mismos, vamos a descubrir el don. Pero tenemos que empezar a hacerlo. Empecemos por el mandamiento y logremos descubrir el don que Dios nos ha dado. Cuando leemos sobre esto, Pablo también nos escribe en 1 Corintios 12:1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él empieza el capítulo 12 con estas palabras: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermanos, tenemos aquí un mandamiento de parte de Dios escrito por Pablo a la iglesia. Él no quiere que nosotros como iglesia ignoremos los dones espirituales. Lo tenemos escrito en la palabra, tenemos que ir a estudiar. Obviamente, Señor, ayúdame a descubrir mi don. Te pido que me des esa facilidad de descubrirlo, pero no me muevo, no hago nada, no estudio cuáles son los dones espirituales. Miren, hermanos, hay que hacer un esfuerzo de parte de nosotros. Tenemos que hacer algo para desarrollar esos dones espirituales. Me gusta la guitarra, me gusta cómo suena,
la escucho todos los días, tengo conciertos de guitarra, pero no ahorro para comprarme una o no estudio, por lo menos tutorías en YouTube. Pues nunca voy a aprender a tocar guitarra aunque me guste. Yo tengo que hacer un esfuerzo también. Obviamente Dios le va dando en el camino, entonces ese reconocimiento del don que usted tiene que poner al servicio de su comunidad, de la iglesia local a donde usted está asistiendo. Termino con esta escritura que también se las puse de Primera de Pedro 4:10. Quisiera que sí vayamos todos a leerla. En las 4 escrituras también se menciona el cuerpo de Cristo, y eso es importante, por eso hice la relación. Primera de Pedro 4:10. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Usted léalo si tiene su Reina Valera o alguna otra versión. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en diversas formas. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Usted tiene un don o varios, póngalo al servicio de la congregación, de este cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, pedimos que seamos diligentes en leerla y que permitir que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ayudarnos a entenderla. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Te damos gracias por la congregación en donde tú nos pusiste. Yo te pido, Señor, que todos los hermanos que estamos acá congregados podamos, Señor, estar seguros que tú escogiste el lugar en donde nosotros debemos de estar. Si fue así, Señor, te pido, Señor, que pongamos a servicio de todos los demás, a servicio de tu cuerpo, porque ese don tú me lo diste a mí para poder servir a mis hermanos. Si es algo, Señor, que tú me diste, es algo que es valioso, es algo que es santo, Señor. Yo tengo ese don, Señor, por lo tanto quiero ponerlo a funcionar, Padre, para que este cuerpo, Señor, que es tu iglesia, vaya creciendo, Señor, cada vez más hasta que todos, Señor, lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo y podamos ser un testimonio, Señor, podamos ser luz a nuestra comunidad, a los lugares, Señor, en donde nosotros vamos, Señor, a trabajar, a estudiar. Señor, que podamos ser luz. Sabemos que no nos queda mucho tiempo, Señor. Queremos hacerlo, Señor, mientras que tú nos des vida y la gracia, Señor, que estamos recibiendo de ti, ponerla, Señor, al servicio de los demás. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.